Hola, hola mis amigos, espero que estén muy bien, espero que el Señor los pueda bendecir grandemente. Estamos comenzando con el repaso de la lección número 9. Como que nada, ya estamos en la lección número 9 y estamos en la lección de jóvenes que se titula Las narrativas bíblicas de la dadivosidad. A lo largo de la lección, desde la 1 hasta la 8, hemos estudiado de personajes como Abel, como Adán, como Isaac, como Jacob, como Abraham, como Noé. Incluso hemos estudiado y hemos aprendido lecciones de hombres y personas que fueron fieles al Señor. Hombres que decidieron, a pesar de que parecía que estaban solos, confiar en las promesas del Señor. Y hemos aprendido que nosotros, usted y yo, podemos confiar en esas promesas del Salvador. Estas lecciones nos tienen que hacer también a llevar al cambio. Nosotros necesitamos ser cambiados por el Espíritu Santo. Hoy tenemos una historia muy interesante y una lección muy interesante. Vean, solo escuchen el título. La viuda fenicia, la dadora confiada. ¡Wow! A lo largo de la lección hemos estudiado de hombres que fueron fieles. Pero hoy vamos a estudiar de una mujer que decidió también serle fiel al Señor. Vivían en una sociedad donde la mujer estaba excluida, donde la mujer no tenía muchas prioridades. Pero ¿qué hizo el Señor? Y ahí nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Dios le da el valor que se merecen las mujeres. Y las mujeres también pueden predicar del mensaje de la salvación. Las mujeres también pueden participar de este movimiento de la predicación del Evangelio. También pueden amar a Jesús y pueden hablar y contagiar de Jesús. Y hoy vamos a estudiar de esta viuda. En realidad es una viuda que aparentemente no tenía nada que ofrecer. Pero el Señor es tan grande que dice el Señor, claro que ustedes pueden ofrecer, tanto mujeres como varones, que aparentemente la sociedad dicen que no tienen nada que ofrecer. Con el Señor Jesús tenemos muchas cosas que ofrecer. Y también vamos a estudiar sobre Elías. Elías, uno de los profetas más importantes del pueblo de Israel, nos lleva también a esta historia. Vean lo que dice Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 1. Elías le da un mensaje al rey Acab. Vean lo que dice. Dice, entonces Elías, el tibista, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Escuchen la noticia que le llevaba, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Qué interesante. Imagínense que el Señor le diga a usted, no va a llover por un largo tiempo. Sería, sería desastrosa esa noticia. Estamos en pleno verano, por lo menos acá estamos en pleno verano y a veces no llueve por 15 días y ya se siente el calor, se siente la sequía. Imagínense que no llueva por varios años. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Estaba el rey Acaz, uno de los reyes, Acab, perdón, uno de los reyes que se alejó mucho del Señor y que indujo al pueblo a alejarse de los caminos del Señor. ¿Qué había pasado con Acab? Se había casado con una mujer que el Señor lo había aprobado para él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y esta lección es directamente para los jóvenes. Jóvenes, si usted está a punto de casarse, si usted tiene planes de estar con una persona, asegúrese que es el Señor que le ha dicho que esa persona es para usted. ¿Sabe? Acab había decidido casarse con Jezabel. Jezabel era una mujer que no servía a Dios directamente, adoraba a otros dioses, tenía otras costumbres, se había acostumbrado a otras cosas, pero no se había acostumbrado ni tenía el temor del Señor. Y acá, a lo largo de la historia, también hemos visto a otros reyes que fueron inducidos por otras mujeres a desviarse los caminos del Señor. Y acá tuvo este gran error. Se dejó llevar por la influencia de su esposa Jezabel y se desvió no solo él del camino del Señor, sino que desvió al pueblo de Israel de los caminos del Señor. Vea lo que decía lo que decía esta lección de esta semana. No solamente pecaron ellos, sino que eran influencia para el pueblo de Israel para pecar. ¿Qué lección podemos aprender de Acab y de Jezabel? Ellos eran líderes, ellos eran los reyes. Nosotros somos
jóvenes y también personas que amamos al Señor y que podemos ser una influencia para las demás personas. Y ahí voy a dejar una pregunta ahí para ustedes. ¿Qué tipo de influencia estás haciendo para las personas que te conocen, para tus seres queridos, para tus amigos? ¿Una influencia que lleva a estas personas al Señor o una influencia que los aleja más del Señor? El pueblo de Israel y Jezabel adoraban, tenían un Dios, tenían muchos dioses, pero adoraban principalmente al Dios de la lluvia, al Dios de la fertilidad. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué noticia le manda a Dios? Le dice, les digo que no va a llover durante un cierto tiempo. Directamente, ¿qué estaba atacando Dios? Estaba atacando al supuestamente Dios a quien ellos adoraban. Ellos creían que al dar sus sacrificios, que al dar sus dones, que al dar su servicio a la lluvia, ellos recibían de la lluvia estas bendiciones. Pero no es así. Conocemos la historia, sabemos que el que da la lluvia es el Señor. Y el Señor había decidido no para castigar al pueblo de Israel, porque el Señor no es que quiere castigarnos cuando nos quita ciertas cosas. Cuando nosotros pecamos, ¿saben qué hace el Señor? Nos llama al arrepentimiento. Y eso a mí me gusta de Jesús, porque Jesús, desde el inicio, cuando el hombre y la mujer pecaron, fue Dios quien buscó al hombre. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Quién buscó a Adán y Eva? Fue Dios. Cuando el pueblo con Noé estaba pecando, ¿quién buscó al pueblo? Fue Dios quien estaba buscando. Y a lo largo de la historia era Dios quien busca al pecador. El pecador nunca, pero nunca busca a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Entonces, Dios les quita la lluvia por un tiempo, no para vengarse de ellos, sino para llamarlos al arrepentimiento. Siempre ha sido el plan de Dios, siempre ha sido el mensaje de Dios. Estudia la Biblia y des en cuenta el mensaje de los apóstoles. Arrepentíos, decía Jesús, arrepentíos. Juan el Bautista, arrepentíos. Siempre el mensaje principal era arrepentidos, porque sabía Jesús, sabe Dios, que si nosotros nos arrepentimos podemos tener una conexión más directa con Él. Entonces, por eso es que le manda este mensaje y por eso es que le manda directamente esta advertencia de que no iba a llover por cierto tiempo. Voy a leer Primera de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 8 y 9. Vean lo que dice la Biblia. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Y voy a leer ahora el 11 y el 12. Vean esta mujer viuda. ¿Quién era esta mujer viuda? ¿Y qué tenía para ofrecerle a Elías? Dice el 11 y el 12. Cuando iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y vean esta parte. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Aparentemente esta mujer no tenía mucho que ofrecerle a Elías. Y aparentemente también esta mujer lo único que podía ofrecerle era un poquito de pan. Pero dice esta mujer: solo tengo un puñado de harina, ahora voy a hacer un pan, se lo daré a mi hijo, comeremos. Y después ella lo dice así: moriremos, porque no tenían prácticamente nada. Pero el Señor a través de esta historia nos quiere demostrar 2 lecciones. La primera, la lección de Elías, porque Elías era un profeta muy importante y fue uno de los profetas más importantes del pueblo de Israel. La lección que nos quiere mostrar la Biblia a través de esta historia es que no importa que usted sea un pastor, no importa que usted sea una persona que estudió en la universidad, no importa que usted tenga dinero, no importa quién sea usted socialmente, como le decimos, escuche bien usted necesita confiar en Dios. No importa quién sea, necesita confiar en Dios. Elías confió en que esta mujer, que aparentemente no tenía nada que ofrecerle, tuvo que confiar de que Dios iba a proveer al final del cabo. Aunque esta mujer no tenía nada, Dios proveyó. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Y también, ¿qué lección podemos aprender de esta mujer?
Porque dice que esta mujer, después ustedes sigan leyendo el capítulo 17, dice que le dio primero un pan. Y Elías le dice, vive el Señor, que Él te va a bendecir también. ¿Y saben qué lección podemos aprender de esta mujer? Y esta lección me gusta mucho. Que no importa que aparentemente nosotros no tengamos nada que ofrecerle al Señor, siempre tenemos algo que ofrecerle. A través no solamente de nuestra economía, no solamente no, podemos ofrecerle al Señor a través de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro ejemplo, podemos ofrecerle todo esto al Señor. Y podemos ser una bendición para las demás personas. Vean, esta mujer aparentemente no tenía nada y le ofreció lo poco que tenía al profeta del Señor. Y ahora nosotros, si tú capaz dices, yo no tengo nada que ofrecer al Señor, claro que la Biblia nos muestra que siempre, pero siempre tenemos algo que ofrecerle al Señor. Y si tú crees que no tiene nada, pídele al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, querido Jesús, ayúdeme y deme algo, muéstreme qué puedo darle a las demás personas. Por eso tenemos que aprender esta gran lección. Confiar como Elías y también con la mujer de la viuda de Sarepta, a que siempre tenemos algo que dar al servicio del Señor y también para las demás personas. Voy a leer, miren este versículo, miren lo que dice Mateo, el capítulo 25, el versículo 23. Un versículo muy conocido de los dones y talentos. Mateo 25, 23. Dice la Biblia. Mateo 25, 23, ustedes en su casa después lo pueden ir buscando también para ir asegurando de que lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios. Dice la Biblia en Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Seamos siempre fieles al Señor. El Señor Jesús nos llama a serle fieles con nuestros diezmos y ofrendas, con nuestros dones, con nuestros talentos. Dios nos llama a serle fiel a Él. Así que aprendamos estas grandes lecciones de esta historia. Y ahora voy a leer acá en Primera de Reyes el capítulo 18 y el versículo ahora 22. Dice, Elías siguió hablándole al pueblo. Vean lo que pensaba Elías, porque Elías, aunque él era un profeta y aunque confiaba en Dios, él pensaba que él era el único que servía al Señor. Y este versículo lo demuestra muy bien con las mismas palabras de Elías. Primera Reyes 18, 22. Elías siguió hablándole al pueblo. Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que los demás profetas de Baal hay 450 hombres. Elías aparentemente estaba solo. Elías y todos los fieles profetas de Baal habían apostatado contra Dios. En toda la historia de la vida, en toda la historia de la humanidad, siempre el pueblo de Dios ha sido un pueblo muy pequeño. Nunca ha sido un pueblo muy grande, pero ha sido un pueblo que, aunque ha sido pequeño, y esto me conmueve mucho, que han sido fieles al Señor. Lea la Biblia y dése cuenta. Desde el inicio el pueblo del Señor ha sido muy pequeño, pero han sido fieles, han estado firmes en el mensaje de la salvación, han estado firmes en los caminos de Jesús. Y eso es lo que me gusta de la historia de Elías, que aunque aparentemente él estaba solo, no estaba solo, el Señor estaba con él. Y no solamente estaba el Señor, había una viuda con su hijo que también eran fieles al Señor. Y el Señor le quería mostrar una gran lección también a Elías. Jesús viene pronto, nosotros tenemos que ser fieles a Jesús. Elías predicaba solo. Elías contaba acá, no tenía miedo de predicar de la salvación, pero también puede ser que tú creas que estés solo, puede ser que en tu trabajo tú estés solo, puede ser que en la escuela estés solo, puede ser que creas que en la sociedad eres el único que sirve al Señor. No te preocupes, el Señor te ha llamado para que prediques, no importa que estés solo. Tú tienes que ser, dice la Biblia que nosotros somos llamados a ser la luz, nosotros somos llamados a ser la sal. Prediquemos del mensaje de la salvación. No importa que tú vivas sola, solo, con tu familia y que eres el único fiel al Señor. Sé un ejemplo,
Sigue firme en los caminos del Señor, porque Elías y la mujer de Sarepta nos muestran que podemos ser fieles al Señor. Y esta es una linda historia de la vida o de la historia del pueblo de Israel. También tenemos que aprender una gran lección, porque el pueblo de Israel siempre, escúchenme, siempre el pueblo de Israel se alejó de los caminos del Señor. ¿Y qué hacía Dios? Dios lo buscaba. Eso es lo lindo de Jesús. Siempre que el hombre pecó, Dios lo buscó. Dios buscaba al pecador, Dios buscó al hombre. Estudian de Adán y Eva, Dios buscando al pecador. Y este es un llamado que yo te quiero hacer. Y este llamado te lo hace un joven que también tiene luchas, un joven que Satanás también lo tienta con el pecado. ¿Saben qué podemos aprender de esta lección? De que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dios siempre quiso que el pueblo de Israel se arrepintiera. Tengo un mensaje para usted. Arrepiéntase de sus pecados. Y yo también me tengo que arrepentir de mis pecados. ¿Por qué? Porque Satanás quiere hacernos caer cada día, él lucha para que nosotros caigamos. Pero ¿saben qué? Tenemos la confianza, tenemos la palabra del Señor que Él ha dicho, no lo voy a desamparar, no lo voy a dejar. Y por eso tenemos que confiar, aprender también de las lecciones de la mujer, de esta viuda. Aprendamos de Elías a que podemos ser fieles y que podemos ser buenos dadores. Ya sea que tengamos mucho o poco, podemos ser fieles al Señor. ¿Tú quieres ser fiel al Señor? Espero que esa sea tu decisión. A ser fiel al Señor, arrepentir de tus pecados y que lo poco que tienes lo pongas al servicio del Señor. Espero que Dios te pueda bendecir grandemente y que esta lección pueda ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje y espero que el Señor te pueda bendecir grandemente.